Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Chamela Martínez, soy parte de VIP. Nosotros hoy vamos a tener una conversación. Muchas gracias por estar aquí en este taller. Vamos a tener una conversación sobre abordar la educación sexual y la sexualidad con niños y niñas y adolescentes de una manera segura y apropiada para su edad. Les recordamos que este taller será facilitado en español con interpretación al inglés durante toda la sesión. Y ahora les doy la bienvenida a nuestra facilitadoras, perdón, esa palabra se me hace difícil, pero estamos acompañados por Geliani Marte y Amanda Astorga. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas Hola, todos. buen día. Ahí voy a mostrar. Ahí. Antes de que empecemos, tenemos a nuestra intérprete, la cual les va a dar las instrucciones. Ahí creo que Monitor está intentando Sí, ya unirse va. para... Hola, hola, buenos días y disculpen el problema técnico. Como se mencionó, vamos a tener interpretación simultánea al inglés y al español. Para accesar la herramienta de interpretación, si no son bilingües en inglés y español, por favor busquen los tres puntos en la parte inferior de su pantalla donde dice más o more y después van a ver una opción que se llama interpretación, que tiene un círculo terráqueo. Ahí pueden presionar donde dice interpretación y luego donde dice español. Si no pueden ver la opción, puede ser que la opción esté escondida en una segunda pantalla, así que pueden deslizar con su dedo para encontrar la opción. Sí, creo que en este momento nadie puede participar quitándose el silenciador, pero pueden participar en el cuadro de comentarios. Un recordatorio a las presentadoras de hablar despacio y claro para la interpretación. Por favor, mantengan un ojo en el cuadro de comentarios porque si están hablando rápido les voy a dejar saber por ahí. Vamos ahora a repetir estas instrucciones en inglés para las personas que necesitan la interpretación en inglés. Hi everybody, my name is Maria. I'm going to be the interpreter for this session. We're going to have simultaneous interpretation, so if you want to listen to this event in English, you can do it by accessing the interpretation tool. To access the interpretation tool, please find the three little dots at the bottom right corner of your devices where it says more, and then choose the option interpretation. If you have any issues with interpretation, please let me know in the chat box. And I don't think you can unmute for this session, but you can participate in the chat. Thank you so much. Gracias. Súper. Muchas Muchas gracias, María. gracias, María. Entonces, aquí, primero que nada, agradecerles por su paciencia. La tecnología a veces puede ser desafiante, pero ya vamos con todo con el taller. Así que ahí, Geliani, cuéntanos. Sí, hola, le damos la bienvenida nuevamente a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Geliani Marte y soy terapeuta en el programa de niños y adolescentes aquí en VIP. Y aquí estoy con Amanda, que nos estará acompañando y explicándonos más sobre el juego cigüeña. Si quieres introducirte, Amanda. Sí, bueno, primero que nada agradecer por este espacio. Soy Amanda Astorga, soy de Chile, así que esto de hablar despacio se hace desafiante para la chilena, pero vamos a hacer el intento. Y soy diseñadora estratégica y hoy día vamos a estar jugando
el proyecto que traje a VIP para hacer este taller, así que emocionada de la instancia. Gracias, Amanda. Este taller es para abrir el espacio de conversación sobre sexualidad en la infancia y cómo acompañar a niños y niñas con mayor claridad y confianza. Aquí tenemos algunos acuerdos para el taller. Primeramente, no es obligatorio compartir experiencias personales. Puedes participar o solo escuchar. No necesitas encender la cámara. Y también tener en mente que eso es un espacio seguro y queremos escucharnos respetuosamente y también tener en mente que eh, hay posibilidad de equivocarse y eso está bien. También queremos acordarles que si en algún momento necesitan tomar una pausa, ya sea tomar agua, ir al baño, están libres de hacerlo, ya que puede ser un tema un poquito sensible para algunos. Sí, sí. Ok, para los que no conocen sobre VIP, Violence Intervention Program, es la única organización de la ciudad de Nueva York dirigida por y para sobrevivientes latinos o latinas de violencia doméstica y sexual. Ofrecemos una variedad de programas que respetan y valoran la cultura para apoyar a los sobrevivientes en su recuperación del trauma y en la ruptura de los ciclos intergeneracionales de abuso y pobreza. Nuestro objetivo es restaurar la esperanza, reconstruir vidas y redefinir el futuro. Y en CAP, que es el programa de niños y adolescentes, este programa brinda servicio de salud mental a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años que han sufrido o presenciado violencia doméstica, sexual, entre otras experiencias traumáticas. CAP ofrece a las familias intervenciones terapéuticas que fomentan vínculos sanos entre padres y hijos mediante consejería individual, grupal y conjunta, así como también talleres de crianza que adaptan a contextos culturales específicos. Súper. Bueno, y relacionado a eso, hoy día traemos entonces esta temática de educación sexual integral y cómo a través de esta metodología podemos proteger a nuestras infancias también. Entonces, un poco cuando hablamos de ESI es entender que es enseñar sobre sexualidad con información que sea adecuada a la edad, ¿ya? Que es honesta, está basada en la ciencia para que las personas, y en este caso ustedes como adultos responsables, tomen decisiones informadas, ¿ya? Eh, la educación sexual integral se basa en 6 pilares que abarcan los diferentes aspectos de nuestra vida. Tenemos el desarrollo humano, que es conocer las partes del cuerpo, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, todo ese espacio y ese mundo. Después tenemos las relaciones, que tienen que ver con entender el afecto en familia, en la amistad y en otros espacios, pero cómo generamos esas relaciones, cómo gestionamos las emociones en esas relaciones, etcétera. Un tercer pilar tiene que ver con la salud, que aquí viene muy en detalle la prevención del abuso, pero que también tiene que ver con la higiene, bienestar en salud, cómo cuido mi cuerpo, etcétera. Un cuarto pilar tiene que ver con comportamientos, sobre buscar la curiosidad natural y respetar la privacidad que tenemos como ser humano en cómo nos comportamos con nuestro entorno, con otras personas, con nuestro contexto. En habilidades personales tiene que ver con aprender a decir qué sentimos, cómo tomamos decisiones, y esto se ve un poco más claro en las primeras infancias, de cómo enseñarle a los niños a cómo identificar emociones difíciles de las que son de felicidad. Entonces, eso también está relacionado en este aspecto. Y por último, el último pilar es sociedad y cultura, y es entender que estamos todos insertos en un contexto y que es importante respetar la diversidad y entender roles de género en este espacio.
Esto, cómo se ve en la primera infancia, ya que es un poco el contexto que tiene en específico el juego cigüeña, pero también el trabajo que hace VIP, y es, por ejemplo, a que sepan decirle a los adultos, a los padres, profesores, etcétera, si han pasado por una situación de riesgo, que tengan las palabras, que tengan la confianza para comunicar esto. Otra forma de mostrar una educación sexual integral como buena para niños es que se sientan cómodos con su propio cuerpo, que independiente de su forma, tamaño, colores, etcétera, se sientan orgullosos de quienes son. También tiene que ver con aprender a cuidar la higiene, a cuidar su salud desde pequeño, a cómo limpiarse después de ir al baño, por ejemplo, o pensando en el COVID, por ejemplo, cómo lavarse las manos después de ir al baño, etcétera. Todo esto tiene que ver también con esta temática. O, por ejemplo, también desarrollar una autoestima sana y confianza en sus tutores. ¿Ya? Todo esto son formas en que podemos ver cómo la educación sexual integral se puede aplicar y se puede ver en la primera infancia. Para romper el hielo, entonces, queremos invitarles a entrar a este link. Pueden escanear el QR o meterse en menti.com y seguir el código. Y aquí vamos a estar haciendo entonces una actividad en vivo. Ahí le pido apoyo a mis colegas para que... eh, Sí. Sí, si por alguna razón no logran entrar al código, pueden también escribir en el chat, que estaremos atentas al chat. eso. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta para romper el hielo. Y la idea es que como respondan a qué edad hiciste una pregunta sobre sexualidad, lo más pequeño que recuerdes, ¿ya? Si ustedes empiezan a pensar, chuta, ¿cuándo fue la primera vez? O le pregunté a una amiga, a una profe, a mi papá, eh, ¿cuándo fue lo más Veamos. pequeñito que recuerdan? 10, 9, 5, 8 a 9 años. Aquí también es un poco escarbar, hacer arqueología personal de, Sí, de recordar cuándo fue. ¿verdad? Está bien difícil. 6 años, 5 años, bien pequeños, bien pequeñitos. Sí, y Claro, quizás no hicieron la pregunta a su madre o padre, tal vez a un amigo, una amiga. a un primo. Y Ujú, bueno, muchas veces, y aquí también es parte de esta conversación de estas preguntas sobre sexualidad, eh, suele suceder que no es a nuestros padres principalmente. ujú, Y un poco también la conversación de hoy día es cómo podemos apoyar a que nuestros hijos nos pregunten a nosotros principalmente sobre dudas que tengan sobre sexualidad. Súper, aquí ahí veo un rango bien marcado. Lo ujú. más pequeño, 5 años, es Sí, sí. pequeñito, me gusta. Súper. Bueno, la siguiente pregunta, ahí no sé si en el chat dejaron alguna respuesta. No veo nada en el chat. Ujú. Ya, 8, 9 años. 9, 10 años el que va ganando. Ahí Ajá. como la memoria va haciendo ejercicio. Súper. Y para que veamos, también es súper pequeño, o sea, desde pequeño tenemos este tipo de preguntas. No es algo que cuando ya estamos en la adolescencia aparecen estas dudas o ya cuando empezamos a desarrollar nuestros rasgos sexuales empiezan a aparecer. Aquí alguien decía a los 5, a los 6. Yo recuerdo también como a los 5, 6 años haber hecho preguntas sobre de dónde vine o cómo nací. ¿Ya? Entonces es común que estas preguntas aparezcan a una edad temprana. Claro, sí, es Ya, la bien siguiente, natural, entonces. sí, Ujú, es súper natural. Aquí la siguiente pregunta. Cuando piensan en hablar de sexualidad con las niñeces, sus hijos, nietos, estudiantes, etcétera, ¿qué emociones aparecen primero?
como pensar en la situación de, o tengo que explicarle a mi hijo sobre la cigüeña, no, sobre de dónde vinieron, ¿no? Me hizo preguntas respecto a esto. ¿Cuáles son estas emociones que aparecen? Como de buenas a primeras en realidad, porque ahí se va desarrollando, hay hartas emociones que aparecen con este tema. Claro, sí, vemos aquí ansiedad, duda, confusión, vergüenza. Ujú, totalmente. Y todo esto es sumamente común, Ujú. es parte de quienes somos también, es parte de la conversación de hoy, porque efectivamente no, culturalmente hablar de sexualidad con menores de edad, con niños tan pequeños, eh, uno se siente de repente un poco torpe con decir una palabra que no era necesaria o una explicación que no era acorde. Entonces es común que estas emociones aparezcan eh, a priori. También veamos confrontación, incertidumbre, preocupación, incomodidad. Sí, eso Sí, es son como bien, bien común, claro. Y con razón, como dice Amanda, es por nuestra cultura y nuestras comunidades. Se ha visto que este tema ha sido bastante tabú y que sigue siendo muchas veces tabú en nuestras comunidades. tal cual. Y que son emociones un Ujú. poco de la misma familia, que es interesante también cómo ir identificando, ok, esto es lo primero que aparece. Veamos cómo podemos, como con estas emociones incómodas de repente, igual tener que hacerla, responderle al niño, a la niña, eh, ya para pensar en esta relación de confianza que queremos crear con ellos. ¿Ya? Y como independiente de nuestras emociones, que es muy importante que las reconozcamos primero, desde ahí tomarnos para contestar. Súper confrontación, nerviosa. Perfecto. Y la última pregunta, para romper el hielo. ¿Qué te gustaría haber aprendido de pequeño o pequeña sobre tu cuerpo o sexualidad? Y hay que, de nuevo, remontarnos a cuando éramos pequeños y estamos haciendo estas primeras Sí. preguntas de nuevo. ¿Qué les gustaría haber aprendido? ¿Qué les gustaría que les hubiesen dicho? Me gustaría haber amado mi cuerpo desde pequeña. Ujú. Muy cierto. Gracias por compartir esto. Ujú. Sí, tal cual. Además que los mensajes culturales, sociales que vamos recibiendo también juegan un rol en nuestra sexualidad, en nuestra percepción de nuestro cuerpo. eh, Ahí lo que les mostrábamos en estos de los pilares, de cómo enseñarle a las niñeces a que valoren la corporalidad que tienen y amen quienes son. Ahí si alguien más quiere compartirnos. Sí, alguien más compartió, me habría gustado sentirme más seguro de mi cuerpo y no sentir vergüenza. Ujú. La masturbación. Masturbación, que no es nada malo. Sí, además, bueno, ahí, aquí imagino que hay varias familias, hay creencias religiosas también que a veces permean en cómo nos relacionamos con nuestra sexualidad, más de anatomía, súper importante. Bueno, más Ujú. adelante vamos a jugar el juego y ahí aparece una pregunta de anatomía de la mujer, Claro. que es interesante. Sí, bastante. Y así también con el tema de como esos temas, masturbación y sobre la sexualidad, sentimos sí que tal vez estamos haciendo algo mal o algo malo, fallándole tal vez a nuestros padres, quizás en la infancia tuvimos esos pensamientos. Vemos aquí haber tenido la guía adecuada para defender mi cuerpo, bastante importante. Em, no sé si esta ya la leí, pero dice, me gustaría haber aprendido sobre el consentimiento y la importancia de cuidar mi cuerpo. Claro, sí, muy importante.
Sí, aquí que también está está bien. bien. Ujú. Ah, dale. Está bien de hablar de ello y no sentir vergüenza al hablar. Sí, claro, este tema de la vergüenza viene mucho. Sí, Ujú. o sea, todo esto de apoyar a las infancias a tener las palabras, las herramientas, el valor, etcétera, de lo que hablan de defender su cuerpo, de identificar consentimiento. em, Nuevamente, todo lo que tiene que ver con educación sexual integral tiene que ver con infancias seguras, con prevención del acoso, abuso sexual, con educarles a levantar la mano cuando han sido víctimas o testigos, ¿ya? Ahí también normalizar preguntas y tener un espacio seguro, tal cual, tal cual. Todo esto es Sí. muy importante para generar infancias seguras. Gracias por sus respuestas. Y gracias por sus respuestas, por compartir también con nosotros em, estos temas, porque al final también son temas sensibles, son temas que, como Ujú. mencionaba Angelina al comienzo, pueden llevarnos a emociones o recuerdos dolorosos. Así que también es importante como ir reconociendo ese valor, la valentía que estamos teniendo acá en vivo de compartir eh, estos testimonios. Bueno, ahí se nos sumaron a separar las creencias religiosas de la realidad, muy cierto. eh, y que hubieran sido sinceros, usar palabras exactas para explicar todo, lo que es normal en nuestro cuerpo, aprender a amar nuestro cuerpo como somos, buscar a alguien para buscar apoyo. Súper importante, súper importante. Bueno, para continuar entonces en el taller y nuevamente agradecerles por su participación. Vamos a ir ahondando en estos temas durante el taller. Ya, la idea es que lo más probable es que no sea como que vamos a ahondar en un 100% en cada temática, pero para que sepan que son temáticas que VIP está muy presente en abordarlas y desde Cigüeña como proyecto también trabajamos en estas temáticas. Entonces, aquí un poco para el resumen de la actividad. Es normal que la mayoría de los padres, madres quieran hablar de sexualidad con sus hijos, hijas. Lo que mencionaban ahí ustedes, como ojalá me hubiesen contado mejor de esto, pero que este miedo, lo que ustedes decían, incomodidad, vergüenza, etcétera, de no estar bien preparados para hacerlo, de repente genera ese freno. Aquí es importante señalar que la educación sexual integral, disculpe, nos da estas herramientas que ayudan a crear infancias más seguras y que lo importante acá es, independiente de no estar bien preparados, que sentamos que no estamos bien preparados, lo más importante es la conexión emocional que generemos con el niño o niña de, independiente que no tengas la respuesta, que seas tú a quien va a acudir para preguntar o levantar la mano en alguna situación de riesgo. Geliani, no sé si quieres complementarme. No, sí, claro, tienes toda la razón y creo que en ese taller nos vamos a enfocar mucho en eso sobre el tema de la seguridad y cómo esto puede fortalecer también la relación entre madre y padre con los niños. Y vamos a ver más adelante eh, cómo podemos fortalecer eso y también expandir ese tema de la prevención, ¿verdad? Ok, bueno, ahora nos preguntamos quizás por qué es bueno enseñar sobre educación sexual a los hijos y hijas. Y la respuesta es que permite a los niños conocer su cuerpo, establecer límites saludables, prevenir el abuso y entender la diversidad. Como hemos mencionado antes, queremos que esta información llegue de un familiar, porque así permite que la información sea exacta. También evitamos de que los niños busquen información por otros medios, ya sea la escuela, en los otros niños, en el internet, ¿verdad? Y que pueden recibir información que no sea correcta.
También enseña destrezas eficaces sobre cómo tomar decisiones, como mencionamos antes, sobre establecer límites saludables. También pueden aprender, o sea, tener ese conocimiento de quién tiene el derecho de tener acceso o no a su cuerpo. Y por último, neutralizar los mensajes sexuales negativos y dañinos de los medios de comunicación, como mencionado antes, sobre los niños y el acceso que tienen al Internet y las redes sociales hoy en día. Puede ser un poquito peligroso de que reciben cierta información o mensajes que no sean útiles para ellos. Súper. Y ahí para complementar a Geliani, de repente puede que esto se sienta como una montaña de información y de cosas que uno tiene que hacer, pero en realidad es entender que es un pasito por día, un granito de arroz, de apoyo y que eh, primero parte por uno. Generalmente en los talleres que hago, uno enseña lo que sabe, entonces primero es cómo ustedes se manejan y se sienten con estos temas para después enseñarlos y que es normal que haya sensación de que uno se sienta abrumado, que uno se sienta un poco descolocado, fuera de lugar, pero que es parte del proceso y que les invitamos a que lo sigan cruzando y caminando en conjunto a nosotras como organizaciones. Bueno, para contarles un poco del juego Cigüeña como tal, acá abajo pueden ver que aparece el loguito. Bueno, yo soy creadora de este juego, que es un juego educativo para adultos, que a través de cartas, que son ahí las que aparecen en este video, entregan herramientas simples y claras para que podamos como aprender a hablar con niñas y niños sobre cuerpo, emociones, límites, consentimientos y crianza desde el respeto, ¿ya? O sea, desde las creencias que tengan los adultos cuidadores de estos pequeños, ¿ya? Hay 4 categorías. Hoy día vamos a jugar una tarjeta de cada categoría. Hay 12 ilustraciones en este juego, ya, y ahí también algunas de las tarjetas vienen con su ilustración que vamos a mostrar. Y además un cuadernillo para saber más, ya que además de la respuesta que aparece en la tarjeta, con el equipo que creamos este proyecto queríamos ahondar en las respuestas. Entonces, en este cuadernillo para saber más, seleccionamos, por ejemplo, cómo identificar un juego saludable de uno que no lo es en niños pequeños, niños de 2, 3, 5 años, cómo enseñarle a los niños y a los niños pequeños principalmente una caricia con consentimiento, una caricia sin consentimiento. Entonces, cómo ir dando herramientas prácticas y basadas en la ciencia y en la evidencia para un poco cerrar esta brecha que tenemos de educación sexual integral en la comunidad latina. Entonces, para comenzar y ya meternos más en cigüeña, nosotros tenemos una guía bueno, los principios de cigüeña que nos ayudan como guía para las conversaciones, ¿ya? Esto lo pueden tomar como tips para cuando tengan que responder o abordar estas temáticas con sus hijos, estudiantes, familiares, etcétera, ¿ya? La primera tiene que ver con preparación y calma del adulto, ¿ya? O sea, lo que les mencionaba, el autocuidado empieza en ti. Pueden practicar antes de hablar, entonces si les cuesta abordar la sexualidad, pueden ensayar sus respuestas en voz alta para definir con claridad y contenido, perdón, para definir con claridad cuál es el contenido y tono que quieren usar, ¿ya? También pueden revisar la regulación de las emociones, como les mencionábamos. A priori aparecen emociones intensas, de vergüenza, etcétera. Lo importante cuando nos hacen preguntas es evitar reaccionar. Si sientes incomodidad, reflexionar sobre qué es lo que provoca eso, qué es lo que lo gatilló, qué es lo que te generó esa sensación para sobre reaccionar y que es importante recordar que muchas veces nosotros como adultos asumimos que sexo y sexualidad tienen el mismo connotación para las niñeces que para nosotros, y en realidad no es así.
Ya nosotros como adultos tenemos otra connotación que la que la tienen los niños pequeños. También es importante entonces sacarse esta presión que uno de repente se pone, que está bien que no sepas todas las respuestas. En este caso, la invitación es como reconocer que no sabes las respuestas, es una forma de honestidad y te da un espacio para investigar en conjunto con el niño o que tú le digas, oye, qué buena pregunta, no se me había ocurrido, voy a averiguar y te cuento, o averigüemos y aprendamos en conjunto. Esas son opciones también que uno puede ir ocupando para abordar estas temáticas de manera conjunta con las niñas y que no sea como, ay, me preguntó sobre, no sé, qué es la vagina, por ejemplo. Y uno queda así como, ay, no sé qué decirle. Mira, qué bueno, hijo, qué bueno, hija, qué interesante tu pregunta. ¿Por qué me la haces? Y te la respondo, ¿ya? Sí, aquí tenemos también el punto sobre escuchar activa o escucha activa y honestidad. Pregunta de vuelta. Antes de dar una respuesta larga, practica la escucha activa y pregúntate. ¿Qué te hace pensar en eso? O preguntarle al niño o a la niña qué le hace pensar en eso para evitar introducir conceptos innecesarios. Entonces, ir más como en la curiosidad y ver en qué están pensando, qué le hace hacer esta pregunta. Y también honestidad ante de todo. Responder con honestidad y paciencia les demuestra que sus dudas son importantes para ti, fortaleciendo una relación de confianza indestructible o a largo plazo. Tercer como espacio de estos principios tiene que ver con la autonomía progresiva. O sea, la respuesta que vas a entregarle al niño o niña va a ir cambiando según su edad. Aquí lo que decimos, las niñeces viven un desarrollo cognitivo progresivo. O sea, una respuesta para un niño de 3 años va a ser distinta y probablemente más simple que uno de 6 años. Y es importante que asumamos este rol como referente principal, que eh, no necesariamente vas a ser la única persona que les eduque sobre estos temas a lo largo de su vida. Es probable que muchas otras personas aparezcan u otras fuentes de información, como decía Geliani, el acceso al teléfono, al internet hoy en día es súper accesible. Lo importante es que tú seas la fuente principal y la más segura. Entonces ahí también como tú decides cuándo y cómo quieres enseñarle de esto y que es importante que tú seas este referente principal. También damos un enfoque de acompañamiento, genera un ambiente de apoyo, tener estas conversaciones. Cada pregunta es una oportunidad hermosa para consolidar los fundamentos de una comunicación abierta, afectiva y protectora en el hogar. Entonces, aparte de que tal vez puede ser un poquito incómodo responder a estas preguntas, a la misma vez están construyendo esa relación bonita y fortaleciendo esa seguridad eh, y confianza entre madres, padres y hijos. Súper. Bueno, estos son los principios de cigüeña. Probablemente a algunos les resonó, a algunos no. Queremos que se lo lleven como comida para la mente, para que Ujú. también vayan reflexionando desde sus experiencias y realidades, cómo esto se aplica en su contexto. Entonces, ahora vamos a pasar a jugar cigüeña como tal, la parte, La parte divertida, ¿verdad? la parte entretenida de, de la presentación. El Eh, entretenimiento. Tal cual. Entonces, les voy a pedir que se conecten de nuevo a este otro Menti, ¿ya? Ahí también aparece el código y vamos a ir jugando. La idea es que nosotros les vamos a poner las preguntas y ustedes van respondiendo. Pueden responder en el chat, pueden responder en el mismo Menti y vamos a ir viendo las respuestas en conjunto, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre vulva y vagina? Que esto es lo que les preguntábamos antes, una pregunta anatómica. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre vulva y vagina? Y está bien si no tienen la respuesta o decir que no saben, ¿verdad? O que tal vez sienten confusión, está totalmente normal.
tal cual. O sea, si no saben y lo quieren enviar por el chat, es muy válido. Aquí estamos para aprender. Súper, aquí entonces ya nos van Ok, tenemos respondiendo. respuestas. Ujú. Eh, pregunta alguien lo interno y externo. La vulva es la parte visible del órgano sexual de las personas nacidas mujer y la vagina es lo que hoy hacia adentro, hay hacia adentro del cuerpo, discúlpame. La vulva son los genitales externos visibles a simple vista, incluye los labios mayores y menores, el clítoris, el artificio de la uretra y la abertura vaginal. Bien detallado esa explicación. Vulva parte externa de los genitales y la vagina es la parte interior o cavidad vaginal. Vulva es la parte exterior y la vagina es la parte interior. Ok. Están bien completas las respuestas, me gusta. Ujú, Esto muy es como bien bien. exhaustivo, muy bien. Súper. Ahí no sé si en el chat alguien dejó algún mensaje. No veo mensajes en el chat. Súper. Bueno, efectivamente, si estuviésemos jugando en vivo, quienes respondieron lo siguiente, ahí nos llegó una última. Oh, sí. Vul- sí, vulva es la parte externa Ah, de los órganos reproductivos, la vagina toda la parte interior. Y efectivamente, aquí, ¿cuál es la diferencia entre vulva y vagina? Éxito. Muy bien a muy quienes enviaron bien. sus respuestas. Hay un aplauso Yay. para ustedes. Se ganan un punto. Esto, tal cual, se ganaron un punto. Aquí la respuesta que aparece detrás de esta tarjeta dice, la vulva es la parte externa y la vagina la interna del aparato genital femenino. La vulva se conforma por los labios mayores y menores, el clítoris, orificio uretral, el orificio de la vagina y otras estructuras. Y la vagina es el tubo muscular elástico interno que va desde los genitales externos, la vulva, hasta el cuello uterino. Y aquí también lleva una tarjeta de ilustración para que podamos ver más en detalle cómo se distingue uno de otro, ¿ya? Em, y a mí esto, por ejemplo, me ha pasado que he estado en talleres con madres, padres, con hijas pequeñas y que no han sabido la diferencia y que es completamente común que no haya distinción en la diferencia, pero que es importante ir haciendo esa connotación, ¿ya? Eh, un poco también acá lo relevante es ir enseñando las palabras correctas a las partes del cuerpo cuando no ocupamos eufemismos, también es una forma de apoyar al cuidado y prevención del abuso y acoso sexual. Sí, Ay, sí, como dice Amanda, así cuando los niños tienen esa o ese lenguaje y saben esos términos, se puede comunicar mejor y se pueden dejar entender mejor por los adultos, ya sea en caso de un abuso. tal cual. Bueno, y como les mencionábamos, tenemos este librillo para saber más y nos señala, la vulva es la parte externa y la vagina la interna del aparato genital femenino. La vulva se conforma por los labios mayores y menores, el clítoris, el orificio, em, la vagina y hay otras estructuras, y la vagina es el tubo muscular elástico interno que va desde los genitales externos, la vulva, hasta el cuello uterino. Así que muy bien a quienes respondieron, efectivamente, Muy bien. habían ganado un puntito. Ok, tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿es problemático para las niñeces que sus madres o padres estén desnudos frente a ellos? Esta es verdad o falsa, ¿verdad? Sí, esto es verdadero o falso, entonces la invitación a volver al Menti y la siguiente. Ahí apretan entonces el siguiente botón y les va a aparecer verdadero o falso. Es problemático para los niños y niñas que sus padres y madres estén desnudos frente a ellos.
Aquí respondan si es verdadero o falso y por qué. Ahí nos pueden contar cómo lo ven ustedes, cómo, eh, cómo lo perciben, si es problemático o no, o es un poquito problemático, muy problemático. Claro. Pueden ir enviando sus respuestas tanto por el Ok. Menti como por el chat. Sí, pueden responder con V o F o dar un poquito de explicación. Aquí tenemos una respuesta, dice falso, dependiendo en la edad y contexto. Ok, otra persona dice falso. Falso, es natural ver a los cuerpos. Ok. Otra persona se pregunta falso, depende de la edad, quizás desde pequeños no es problemático, pero a medida que avanzan los años puede aparecer el pudor. ¿Ok? Entonces vemos que las personas están preguntándose si es de acuerdo a la edad, puede ser, dependiendo. Ok. Aquí, ya con falso. Súper. Entonces, pasando a la respuesta. Ya tuvimos cuatro falsos y Ujú. efectivamente la respuesta es Falso, muy falso. bien. Ok, dice la desnudez como tal no es problemática para las niñeces, como sí lo puede ser para los adultos debido a las connotaciones negativas que permea la cultura y sociedad, como la erotización de las niñeces. El hecho de que vean desnudos a sus madres o padres no se traduce en un trauma, sino como una oportunidad para ver la desnudez como algo natural en un contexto de confianza y respeto. Ok, aquí tenemos más explicación sobre la reacción ante el tema de la desnudez, que puede ser variada y está estrechamente relacionada al pudor, como mencionó alguien que respondió, y al respeto del cuerpo. Las niñeces la vivencian desde un contexto de juego o exploración que les ayuda a crear su primera identidad y reconocerse diferente al resto. Los valores de los padres juegan un rol fundamental en cómo interpretar dichos juegos o exploraciones. Se ha visto en estudios que en aquellos casos donde padres sí han estado desnudos naturalmente frente a sus hijos o hijas, su autoestima es mejor en la juventud y se sienten más cómodos con su cuerpo. Entonces, Tal ese cual, tema como que normaliza los cuerpos, que está bien ver a los cuerpos y verlos como son y que pueden ver diferentes tipos de cuerpos también, que si me recuerdo bien también hay una fotito en una de las cartas del juego, también enseña como los diferentes cuerpos, cómo se ven, ¿verdad? tal cual. O sea, para las niñeces y basado en la ciencia, desde un espacio de seguridad y respeto, la desnudez no tiene un impacto negativo para nuestras niñeces. Em, un poco también pensar como si desde pequeño vimos que diferentes cuerpos son igual de válidos que el mío, que el del que está al lado, etcétera. También a uno le cambia la forma en que entiende los otros cuerpos, entiende su propio cuerpo. Entonces ahí también hay un valor en la diversidad de cuerpos. Súper. Continuando con la tercera. Ah, perdón, aquí había otra parte de para saber más, Geliani, disculpa. Oh, sí, hay otra parte más. Dice, es importante entender los contextos en los que se presente la desnudez. Existen situaciones más comunes como por ejemplo al momento de bañarse, vestirse o ir al baño. Asimismo, existen situaciones menos comunes como el que una familia tenga una cultura nudista. Es natural que en cualquier caso te pregunten desde su curiosidad, porque el cómo respondas será clave en la percepción que las niñeces irán construyendo.
Por esto mismo es importante responderle con sinceridad y así ayudarles a construir confianza en sí mismos. Súper relevante. Ay, no sé si alguien comentó, creo que en el chat. Em, Tengo sí, alguien nos dice, sucede que cuando mi hija o hijo era pequeño sentía su comodidad cuando yo estaba desnudo, pero ahora que es preadolescente ha ido marcando límites con su pudor y siento que el respeto que se forma también afianza el vínculo. sumamente cierto. O sea, un poco también en contexto, este juego es para hasta niños de 5 años. El tema de la desnudez tiene que ir cambiando a medida que nuestros hijos van creciendo y se van desarrollando. Esto está más bien relacionado a la primera infancia, 2, 3, 4 años, ¿ya? Después es seguro también cómo generar y enseñar sobre privacidad, enseñar sobre quiénes te pueden ver tu cuerpo o no, ¿ya? Entonces ahí también otros conceptos se van sumando a la mezcla. Súper, entonces para continuar con nuestra tercera carta, un niño o niña de 4 años, ¿ya? Les preguntan a ustedes. Y estas son preguntas reales que levanté para crear el juego. Les preguntan a ustedes, ¿por qué esa niña tiene dos papás? O ¿por qué esa niña tiene dos mamás? Aquí la idea es que ustedes en el Menti nos respondan cómo le responderían, ¿ya? ¿Cómo le responderían a su hija, hijo de 4 años que les hace estas preguntas? ¿Cómo le responderías a tu hijo de, claro, 4 años y te pregunta, por qué ese niño, o mi compañero, o esa niña de la calle va con dos papás, o por qué va con dos mamás? ¿Cómo le responderían ustedes a esa pregunta? Y la pueden dejar por acá, por el Menti, como también por el chat del Zoom. Claro, claro, sí. Ahí, Gelian, ¿y tú cómo le responderías? Mm, Bueno, estoy pensando tal vez cómo respondería, o sea, el pensamiento de los niños cuando ven estas, como estas diferencias entre madre y padres y qué estarán pensando, como si eso es normal, que estén dos madres o dos padres, o como qué estarán pensando y cómo su propia niñez o su propia familia ha influido con sus creencias sobre lo que es la familia. Aquí veamos que alguien respondió porque hay muchas familias diferentes y variadas. Ok, muy bien. Porque todas las familias son diferentes. Hay familias con abuelo y mamá, familias con dos madres, familias con solo un papá y así van variando. Exacto, sí. Ok. Tal cual. Y efectivamente, o sea, ya a los 4 años em, hay esa apertura de que pueden haber diferentes tipos de familias. Algunas familias tienen dos papás o dos mamás, como también hay familias que solo hay un papá o mamá, o un papá y una mamá, un tío, un abuelo. Familias pueden ser diferentes, exactamente. Ujú. Porque el amor es diverso, wow, me gustó eso. Y niños, niñas que tienen dos papás o dos mamás que lo aman mucho y que hay familias diversas que a veces no necesariamente tiene que ser papá y mamá, claro. Hay distintos tipos de familias, así como hay familias con un solo padre, papá. Ok, muy bien. Y ahí del chat nos dicen, ¿hay alguna respuesta Mm, del chat? Dice alguien muy difícil porque ya hay caricaturas. A Ujú. veces yo no sé cómo me imagino que quiso decir cómo orientar a mi hija o los hemos visto abrazados. Ok, quizás es un tema como de orientación sexual, tal vez de identidad.
¿verdad? Ujú, tal cual. Súper. Muy buenas las respuestas que nos han dejado. Ujú. Aquí, para que sepan, esta carta no viene con una respuesta específica, sino con palabras a utilizar y a no utilizar, ¿ya? Entonces, porque la idea es que ustedes como jugadores creen su propia respuesta, pero que eh, veamos si es que las respuestas están alineadas con una respuesta como correcta, perdón, para un niño o Exacto. niña de 4 años. Entonces, palabras a usar pueden decir homosexualidad, orientación sexual, género, identidad, gustos, intereses, relación, pareja, diversidad de familias, atracción, amor, sentimientos, igualdad, respeto, tolerancia. Y palabras a no usar, desviación sexual, lo que es raro, enferma, perversión, degenerado, asqueroso, inmoral o términos peyorativos hacia la homosexualidad. Y aquí, como mencionaba Geliani, los diferentes tipos de familias. Esta carta viene relacionada a esta ilustración, que son ilustraciones que se pueden ocupar con las infancias eh, para también como ilustrar, valga la redundancia, em, que la familia no es, la familia tradicional no existe como tal, por así decirlo, sino que es un constructo social y que todo tipo de familias es válido, como decían, un papá, una mamá, los abuelos, los tíos, dos papás, dos mamás, que lo importante es que haya amor, que haya cariño, que haya cuidado, ¿ya? Y esto también es un poco como nosotros como adultos también de repente permeamos nuestros pensamientos, nuestras creencias en esto con las niñeces. Entonces aquí el para saber más, que es para ahondar en la respuesta, en la conversación, señala, las familias se basan en un vínculo de amor, conexión y cariño y no necesariamente deben ser constituidas por personas de diferentes géneros. Estas se pueden componer de diferentes formas. A veces incluyen madres, padres, otras solo madres o padres, abuelos, tías, mascotas, hijos adoptivos, etcétera. Es importante comprender que ninguna familia es mejor que otra, todas son igualmente válidas y merecen ser tratadas con el mismo respeto y tolerancia. Entonces, esto es lo que nos va mostrando Cigüeña. Angeliani, no sé si tienes algún comentario para complementar. No, no me parece perfecto. Y más también con el tema, como dijiste, de que lo importante es que se vea el amor y el cariño entre la familia, ya sea cualquier forma que se aparezca, como mamá, papá, o papá, papá, mamá, mamá, ¿verdad? Pero que los niños entiendan de que si hay cariño y si hay amor, no importa cómo se vea la familia, ¿verdad? Tal cual. Y eso también es un aprendizaje para nosotros mismos. Como nosotros aprendimos a cuando nos hablan de eso, a cómo lo estamos enseñando hoy en día. Súper. Y por último, la última tarjeta que vamos a jugar hoy día de cigüeña son historias, historias reales que me compartieron madres, padres, familiares de pequeños. Y en esta tiene que ver con un niño o niña de 5 años que encuentras a tu hijo viendo pornografía. ¿Cómo manejas la situación? ¿Ya? Entonces acá la idea es que nos vayan contando de nuevo por Menti o por el chat. ¿Cómo manejarías Eh, la situación si ves a tu hijo, hija de 5 años viendo pornografía? Que lamentablemente Está hoy en día difícil. es desafiante, es súper desafiante Claro. y que lamentablemente es una realidad con la que nos hemos encontrado y nos vamos a seguir encontrando. Eh, Ujú. entonces, ¿cómo nos preparamos? Si es que no la han tenido, ¿cómo nos preparamos para esa situación? Ojalá la tengan que vivir, pero de nuevo, esto es un poco como ir jugando a, eh, ¿qué le diría? Sí, Vi también en el chat que alguien anteriormente había comentado
sobre cómo manejar la masturbación, cómo manejar la pornografía. Entonces, eso es un buen momento para ir pensando y más a fondo a eso y pensando cómo se pudiera manejar. Em, Alguien aquí nos dice, la curiosidad es normal y esta es una oportunidad para educar, no para avergonzar. Exacto, sí. Ujú. Súper. ¿Te ¿Alguien más complementaría tiene algún? algo? Ujú. Ujú. Sí, porque efectivamente esta es una situación desafiante. Claro, claro. Dice, aprovecha este tiempo para enseñar sobre sexualidad y relaciones saludables. Exacto, sí. Que esta sea un momento como de enseñanza y no para avergonzar o tal vez juzgar a su hijo o hija, sino como para que también tener ese momento de confianza, de comunicación y para enseñanza también. Mm, Ujú. ¿cuál? Bueno, también levantar la alerta, o sea, si un niño tan pequeño está viendo pornografía, eh, podría ser una señal de acoso o abuso. Podría serlo, puede ser que haya sido una publicidad que le apareció sin querer, como puede ser algo que le entregaron o le facilitaron. No tenemos más respuesta por ahora. Ok, entonces, bueno, para aquí no sé en el chat, ay, justo nos Oh, llegó una. ujú. Dice, primero lo abordaría como tranquila y no tendría una reacción exagerada. Sí, la reacción bien importante. Preguntarle qué es lo que estaba él viendo y ver su respuesta y desde ahí educar acorde a su edad. Muy bien, sí. Tener eso en mente de esa curiosidad de preguntar qué es lo que está viendo, por qué te Ujú. llamó la atención y de ahí tomar el momento para educarlo, ¿verdad? Sí, además que recordemos, los niños pequeños, no, todos de ser, todo el ser humano, desde muy pequeños aprendemos del mundo haciendo preguntas y desde la curiosidad. No necesariamente con una connotación como la que tenemos los adultos, pero sí entender que son muy curiosos los niños pequeños y que de repente Sí, se meten en situaciones que uno dice como, chuta, ¿cómo llegaste ahí? Pero que efectivamente es una oportunidad para enseñar. Súper, entonces para pasar a la respuesta, nuevamente, esta tarjeta no tiene una respuesta explícita, sino palabras o conceptos, ¿ya? Para utilizar en la respuesta. Entonces, acá aparecen las respuestas como adultos, que es una actuación, distinguir entre realidad versus ficción, que son cuerpos diferentes. Pueden hablarles de estereotipos de género, hablarles sobre privacidad, ¿ya? Y aquí yo sé que de repente entra la duda entre estereotipos de género, es un concepto que ya a los 5 años los niños lo van identificando. No es como chino mandarín para ellos, es algo que efectivamente lo pueden integrar y parte del estudio que yo hice para llegar a este juego, uno de los datos que encontré sumamente relevante es que el ser humano alrededor de los 3 4 años ya sabe con qué género, ya sabe emocionalmente con qué género más o menos se identifica. O sea, uno ya desde pequeñito dice como, oye, sí, me visto de rosado, me siento niña. Oye, sí, me gusta, no sé, jugar al fútbol, pero también quiero ser niña. O etcétera, ¿ya? Entonces, y desde las emociones, no con la palabra como tal, sino como emocionalmente cómo se sienten ellos. Entonces, es sumamente relevante de cómo manejamos y navegamos esas conversaciones con niños pequeños y cómo nos asesoramos también con expertos en el tema, psicólogos, terapeutas, etcétera, para abordarlo de la manera más saludable para toda la familia en realidad.
Y aquí el para saber más es un poquito más largo, así que Sí. ténganme paciencia. Pero claro, la primera es intentar no alterarse de una forma que asuste al hijo o la hija, ya que es muy fácil actualmente acceder a pornografía y en muchos casos se accede de una forma no intencionada, ¿ya? Lo que le mencionamos antes. Entonces podemos acercarnos de una forma tranquila para tener esta conversación. Primero preguntándole qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo llegó el contenido, qué vio, qué sabe y qué le parece, lo que mencionaban también ahí en las respuestas, pero entendiendo que puede surgir la vergüenza y o la culpa, ¿ya? Desde ellos, desde nosotros. E independientemente que puede ser un tema incómodo a enfrentar, eh, para niños, para nosotros, es necesario hacerlo. Dependiendo de lo que nos respondan, ahí nosotros podemos ir dando más información del contexto y en qué podemos focalizarnos para manejar la situación. Después, podemos aprovechar esta oportunidad para educar en sexualidad cuestionando la pornografía que ha visto, que lo más probable es que sea pornografía tradicional, llena de estereotipos y mensajes confusos para las niñeces. Muchas veces aparece la niñez como por qué están sufriendo, por qué están llorando, lo perciben como algo agresivo y por eso entender como cuáles son estos mensajes que ellos han recibido. Es muy probable que surjan estándares de lo que es correcto y ideal sobre la belleza, sobre corporalidades, formas y tamaños de genitales, tiempos y dinámicas, prácticas sexuales que se realizan, lo que es el placer, el orgasmo, múltiples mitos y estereotipos sobre la sexualidad, entre otros. Aquí lo importante es expresarle que estos actos son realizados por y para personas adultas, que la mayor parte del material audiovisual pornográfico no es realista, sino montajes actuados que están sujetos a muchos estereotipos y que no es la mejor forma de aprender sobre sexualidad, que si tienen curiosidad pueden preguntarle a ustedes y conversar al respecto. Por último, es fundamental que tengan presente el basar la conversación en el respeto y confianza, utilizando un lenguaje claro y natural, evitando juicios de valor y recriminaciones que pueden llevar a que tu hijo no quiera volver a hablar de este tema contigo por miedo o vergüenza a repetir una situación incómoda. Ujú. Sí, ahora Entonces, llegamos, ¿verdad? ¿Querías decir sí, algo más, sí. Amanda? No, era porque es bastante información, hay harto para Sí. poder ver. em, sí. Sí, claro. Sabemos que ha sido mucha información, entonces queremos saber cómo se encuentran en estos momentos. Nos pueden dejar saber en un emoji, una palabra que represente cómo se sintieron jugando el juego, quizás una emoción, emociones que les surgieron a través de jugar a la cigüeña. Déjenos saber en el chat. Bueno, que esta es como una pincelada de cómo en la práctica crear conversaciones que cuiden a nuestras infancias. Que efectivamente puede haber una sensación de incomodidad, de tabú, de vergüenza, las Claro, emociones que él sí. ponía al comienzo, y que es parte también de tener estas conversaciones, de desafiar esos espacios más tabúes. Y vemos aquí algunas caritas, emojis, algunos felices. Veo uno que se ve como cansada, puede ser. Sí, otra como aliviada, ¿verdad? Tal vez esta conversación ha hecho que se sienten más aliviados o más cómodos con empezar a tener esos tipos de conversaciones. Sí, de repente sucede que uno piensa como hablar de sexualidad es como eh, ciencia como de la NASA y en realidad tiene que ver mucho con las emociones y cómo uno también se relaciona con estas temáticas. Como sabemos, el lenguaje verbal no verbal es un 7%, creo. Y el no verbal, o sea, nuestra corporalidad,
nuestras señales del rostro, etcétera, es un 93%, que es cómo las infancias también aprenden de si un tema es bueno, un tema no es bueno. eh, las emociones se proyectan también a través de lenguaje no verbal. Entonces, como ir siendo consciente de cómo estas cositas también van generando mensajes para las niñeces, para nosotros, y y que es común que suceda, que hayan sentimientos o emociones incómodas. Alguien nos dice, me gustaron las cartas porque así nos ayuda a saber realizar preguntas y respuestas y cómo saber abordarlas de acuerdo a la edad. Muy bien, nos alegramos de que le haya gustado y que sea de ayuda para ustedes. Súper. Ya. Continuando entonces. Sí, ya no se preocupen, estamos ya a la final, pero queremos destacar esta información bien importante sobre la prevención. Como hemos destacado anteriormente, los niños con información precisa sobre el desarrollo sexual saludable están más protegidos contra el abuso sexual. Entonces, ya que hemos hablado sobre la comunicación, el lenguaje, de tener esa seguridad, de tener esas conversaciones, eh, esto crea y influye mucho en que sean protegidos, ¿verdad? Y también eh, utilizando estas intervenciones que más adelante vamos a compartir, eh, como, o sea, reducir o eh, tratar de que no pase o que sí pase, saber qué hacer con el tema de abuso sexual. Ok. Primero tenemos aquí dejarle a los niños o la niñez saber que su cuerpo es suyo. Nadie puede tocar el cuerpo de un niño sin su permiso. Decir no es un derecho. El no de un niño es valioso, respetable y definitivo. Tú decides, tienes el control total sobre quién te abraza, te besa o se acerca a ti. Que veamos también en nuestra cultura que esto puede ser un tema un poquito conflictivo porque muchos de nosotros crecimos con eso de que tenemos que saludar a todo el mundo, si llegamos a algún evento, abrazar y besar, ¿verdad? Pero aquí queremos enseñarle a las niñeces que está bien si no desean hacerlo, si se sienten incómodos, si es algo que les causa incomodidad, que pueden decidir no hacerlo. Y sentirlo también sin culpa. Está bien decir no y también darse cuenta sobre su semáforo corporal, digo. Si alguien se pasa de su límite, em, ver qué emociones, sensaciones puede provocar como incomodidad, miedo o nervios. También está la intervención de juego sano versus juego no sano, que es enseñando a los niñeces lo que es un toque ok, que puede ser caricias o gestos que hacen sentir bien, con respeto, seguridad y felicidad. Y estos gestos se pueden ver como abrazos apropiados, un apretón de manos o palmaditas en la espalda, ¿verdad? Y también lo que es juego no sano, toques que no son ok, como pueden ser contactos que causan dolor, incomodidad, miedo, confusión o que se piden mantener en secreto. ¿Ok? Y por último, también tenemos el grita, corre y dile, que nos está enseñando a los niños lo que es no rendirse cuando pasa algún evento incómodo o algún abuso, eh, que se hagan sentir incómodo, asustado, confundido. Debe decírselo a un adulto y insistir si ese primer adulto no hace nada, seguir buscando a otro y a otro hasta que encuentres a alguien que le escuche, proteja y solucione el problema. ¿Ok? Y también ya para terminar, em, dejarles saber algunas señales de alerta, cambios en el niño que puede surgir para
que le puede advertir sobre si haya hecho, haya pasado algún evento de abuso, cómo encender esas alarmas. Entonces tenemos el cambio de rechazar extremo a una persona, como negarse rotundamente a quedarse a solas con un familiar, vecino, maestro, amigo específico, al que antes veía con normalidad. Está también retrocesos en el desarrollo, si veamos que vuelven a hacer cosas que hacían tal vez cuando estaban más pequeños, como orinarse en la cama, chuparse el dedo o mostrar miedos nocturnos intensos que ya había superado antes. También están los cambios de humor drásticos, que puede verse como pasar de la alegría al aislamiento, irritabilidad extrema, timidez repentina o agresividad sin motivo aparente. Y también juegos o vocabulario inapropiado, si muestran conductas o juegos con juguetes o un vocabulario de contenido sexual que no corresponde a su edad biológica. Ok. Bueno, ya hemos llegado a la final. Le damos las gracias por quedarse. Yo sé que ha sido mucha información, pero esperamos de que sea de buen uso y que les haya gustado. Entonces queremos saber de ustedes qué piensan, qué les pareció la experiencia de hoy, tal vez algo que aprendieron, que se pueden llevar. Y también tenemos una encuesta de salida. Si por favor pueden terminar esa encuesta antes de terminar el taller. Sí, ahí súmame a los agradecimientos, si nos quieren dejar los comentarios, datos, etcétera, por el chat. Entiendo que esta llamada, esta videollamada, este taller fue grabado y que va a ser compartido. Ahí les dejamos la información de VIP Mujeres, VIP Mujeres y del juego Cigüeña. Eh, y nuevamente agradecerles por su participación, por abrirse con nosotras hoy en día. Sabemos que no son temas fáciles de manejar, así que también agradecemos la vulnerabilidad que han entregado hoy en día en este taller. Y alguien aquí nos dice, me parece muy apropiado el taller, me llevo aprendizaje como preguntarse desde dónde vienen las preguntas y me llevo ganas de seguir aprendiendo. Wow, muy bien. Muchas gracias. No, es genial. Y yo también agradecer a VIP por este espacio, por la motivación también de eh, juntarse con Cigüeña, con mi emprendimiento, para continuar con esta lucha, por así decirlo, que es continua y cada una de nosotras aporta desde su vereda un granito de arena a la vez, pero que también ahora ustedes tienen este conocimiento y están súper bienvenidos a continuar explorando y ahondando en estos temas que dejen de ser tabú, que dejen de ser eh, algo secreto, ¿ya? Y que nuestras infancias puedan tener una infancia mejor que la nuestra, mejor que la nuestra. Claro, sí, sí, eso queremos, de que con la ayuda de este taller y también con el juego Cigüeña, que empecemos a romper esos tabúes y que el tabú generacional, ¿verdad? Que termine, ¿verdad? Y que podemos sentirnos más cómodos con tener estos tipos de conversaciones que son bien importantes para nuestras niñeces. Súper. Bueno, entonces muchas gracias por su participación y estamos en contacto con ustedes. Que tengan excelente día. Claro, muchísimas gracias. Thank you so much, Bye everyone, for being here. bye. Thank you so much, everyone, for being here. In the chat, you will find our social media for BIP. You will also find the social media for Juego Cigüeña.
and you also have how to buy the game. Yay. Gracias por estar aquí todos. En el chat encontrarán nuestros enlaces para seguirnos en nuestras redes sociales, también nuestro website, también el Instagram de el juego Cigüeña y también cómo comprar el juego. Estaremos dando más talleres en el futuro, así que síganos para estar atentos. Gracias.